ejemplo, una persona puede tener cierta edad biológica y esa edad biológica puede que no esté correspondida con su edad mental o psicológica, porque hay diferentes edades, así como hay una edad física y hay una edad en el espíritu, porque mi cuerpo, su cuerpo tiene cierta edad, unos un poquito más mayores que otros, unos más jóvenes, unos 30, 40, 50, 60, 70, permita Dios que llegue 80, 90 y 100, pero la verdad es que el espíritu es mucho más viejo, porque nosotros sabemos que éramos espíritu antes de ser carne. Entonces tenemos una edad en el espíritu, así como tenemos una edad en el cuerpo. Pero a esto debemos de sumarle que también todos tenemos características como parte de nuestra identidad física. Por ejemplo, en su ID está su peso, el color de sus ojos y está su estatura. En el mundo espiritual nosotros tenemos un ID que se nos fue entregado, una identidad, y parte de esa identidad que se nos fue entregada, dentro de esa identidad está la estatura espiritual. Pregúntele al que está a su lado, ¿cuánto mides en lo espiritual? Yo le quiero rogar, busque a alguien que tenga a su lado y pregúntele, ¿cuánto mides en lo espiritual? Porque si algo yo quiero poderle trasladar es que aprendamos a reconocer o a conocer cuál es nuestra estatura. Quiero poner un verso para que podamos leerlo juntos, y está en el libro de Proverbios capítulo 16 verso 2, y la Biblia dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero viene la parte que quiero poder resaltar y dice: pero Jehová pesa los espíritus. Entonces me deja ver en el libro de Proverbios que el Señor está pendiente a cuál es tu estatura, cuál es tu peso espiritual. Ahora dígale al que está a tu lado, ¿cuánto pesas en lo espiritual? Dígale, pregúntale a alguien, ¿cuánto pesas en lo espiritual? Y es que lo espiritual no tiene nada que ver con lo natural. Voy a poner un ejemplo. Dice la Biblia que Elí era un hombre que había ganado peso, ¿verdad? Era un hombre que en lo físico tenía un gran peso, pero en lo espiritual carecía de peso, porque su palabra no tenía peso, porque de hecho ya no tenía ni palabra, ya no tenía visión, la visión escaseaba. Aunque en lo físico tuviera peso, en lo espiritual carecía de peso. Y esto me lleva a ver que la estatura espiritual no tiene que ver ni con tu condición natural, ni con tu condición física, ni mucho menos tiene que ver, quiero que me escuche, con la posición que usted ocupa dentro de la iglesia. Vamos a tener personas como Elí que van a ejercer un sacerdocio, pero que van a ejercer un sacerdocio sin peso. Y vamos a tener personas que van a tener una posición, pero que su posición la van a tener sin estatura. Pero también veo que el Señor dice: yo peso los espíritus. En el libro de Daniel dice que el Señor escribió Mene, Mene, Tekel, Upharsin, creo que es Daniel capítulo 5, te pesé y te hallé falto de peso. Cuando Dios visita, Dios viene a medir tu peso espiritual, tu estatura espiritual, cuánto mides espiritualmente. Y la verdad es que muchas veces trabajamos en nuestro físico, pero no trabajamos en nuestra identidad espiritual como parte del peso o la estatura. También veo, hermano, que en la palabra del Señor puedo encontrar que muchos, hermano, muchos, incluso en Apocalipsis dice: te di una vara para medir a los que adoran en espíritu y en verdad. Estaba midiendo la adoración, pero dice que la vara estaba midiendo a los que adoraban frente al altar. Dios está preocupado por tu estatura. Dígale al que está a tu lado, ¿acaso conoces cuál es tu estatura? Dígale a alguien, ¿acaso conoces cuál es tu estatura? Creo, y si me permite decirlo así, lo voy a decir, creo que más preocupante que tener una poca estatura es no saber qué estatura tengo. Porque cuando alguien tiene poca estatura, va a trabajar para aumentar su estatura espiritual. Nadie puede añadirse un codo a su estatura física, pero en la estatura espiritual usted y yo tenemos que buscar crecer y crecer y crecer para lograr tener peso. La Biblia dice en Corintios también: las tribulaciones que están pasando llevan consigo el propósito de que sobre ti haya un mayor peso de gloria. Lo que está diciendo el Señor es: hay situaciones que tú estás pasando que llevan como resultado o como propósito que ganes peso, y mientras tú lloras no te has dado cuenta que lo que está haciendo Dios es trabajar tu estatura para que crezca, para que aumente, para que seas más grande, y que cuando Él venga a pesar los espíritus no te encuentre falto. Dígale al que está a su lado: Dios te vino a pesar hoy. Dígale a alguien: Dios te vino a medir hoy. Mire, hoy estoy feliz porque me dijeron: tienes que predicar 50. Y le dije: como no tengo cuenta, no tengo hora.
Entonces yo estoy bien relajada. Primera de Samuel 17:38 dice la Biblia: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Quién era el rey? Ayúdeme, ¿quién era el rey? Y en lo físico, ¿quién era más alto? Dice la Biblia que él sobresalía del resto. Tenía una gran estatura física. Quiero que escuche. Tenía posición, tenía estatura, era visible, tenía armadura, tenía reconocimiento, tenía una corona, pero no tenía peso espiritual. Cuando llega David, Saúl quería meterlo en un molde. Escúcheme bien, quería meterlo en un molde, en su molde, y decirlo: quiero que luzcas igual que yo, quiero entregarte mi mismo peso en lo físico, quiero que te parezcas a mí. Pero lo que Saúl no entendía es que David no podía funcionar como Saúl funcionaba, porque David había entendido que la estatura que era necesaria era la estatura espiritual. Así que si pienso un poquito en voz alta, yo entiendo que cuando David se para frente a Goliat, David nunca vio a Goliat como un gigante. David estaba viendo la estatura de un incircunciso que tenía parado delante. Y él decía: me estoy enfrentando a un hombre sin pacto, me estoy enfrentando a un hombre sin estatura, me estoy enfrentando a un hombre que puede que tenga tamaño, que puede que tenga armas, que puede que tenga conocimiento, pero no tiene peso espiritual. Cuando nosotros no entendemos este principio del peso espiritual, cualquier enemigo nos puede hacer frente y cualquier obstáculo nos puede hacer sentir, hermano, que no valemos, que no podemos y que no somos suficientes. ¿Cuántas veces usted se ha enfrentado a batallas donde usted dice: pero yo no puedo, pero yo no soy pastor, pero yo no soy ministro, pero yo solo soy una hermanita de la iglesia, pero yo no puedo porque yo solo soy un hermanito de la iglesia, yo no soy parte del campamento, yo no puedo porque yo no soy parte del ejército? ¿Cómo voy a orar por mis hijos? ¿Cómo voy a enfrentarme a un gigante si yo no tengo ni armadura? Yo no soy parte. Y yo he venido a decirte que cuando muchos van armados a la guerra, eso no es lo que garantiza la batalla contra tus enemigos. La batalla la garantiza que tú andes con peso espiritual y con buena estatura espiritual, porque lo que ven tus ojos no es lo que ve Dios. El enemigo, hermano, puede aparentar ser grande, pero más grande es aquel que está con nosotros. El enemigo puede aparentar ser grande, pero más grande es aquel que pelea por nosotros. Mientras usted no conozca cuánto pese, cuánto mida, cuál es su estatura, usted va a vivir bajo la amenaza del enemigo, así como, hermano, Goliat amenazaba el campamento. La amenaza del enemigo va a funcionar mientras usted no conozca cuál es su verdadera estatura. Pero de pronto aparece un David que sí sabía cuál era su estatura. Y cuando David ve cuál es su estatura y conoce su estatura, dice: yo no necesito esa armadura, yo no necesito aparentar ser un soldado, yo sé cómo voy a la guerra, yo no necesito llevar algo con lo que yo no puedo andar, yo sé cómo voy a la batalla. Y cuando David llega frente a Goliat, hermano, Goliat miraba el tamaño de David, pero David miraba la estatura espiritual de Goliat. Y David decía: en mí hay pacto y en este circunciso no hay pacto. Así que el tamaño y la estatura que tenía David llevaba un nombre y se llama respaldo. La estatura espiritual no es más que el respaldo de Dios contigo. Yo no sé aquí cuántos alguna vez tuvieron el privilegio de conocer a su ángel. Tenemos un ángel, ¿verdad? Y tenemos un ángel que nos guarda, y tenemos el ángel del ministerio, y conocemos todo esto. Pero cuando usted conoce el mundo espiritual, hay pocas cosas a las que usted le da miedo. Yo recuerdo que en una ocasión estaba en una ciudad predicando y me dijeron: pastora, ahí la gente anda en caballo y anda con machete y le corta la cabeza a la gente. La conocen como una tierra de sangre. Le recomiendo que no vaya a predicar. Usted es mujer, usted es joven. Cuando aquello tenía menos peso que hoy, el viento soplaba y podía llevarme. Era una plumita chiquitica. Bueno, eso no ha crecido, no ha cambiado. Y llego yo y todo el mundo tenía miedo que yo entrara a esa ciudad. Y recuerdo que ese día, orando, le pedí al Señor: necesito sentirme segura porque voy a la batalla. Necesito sentirme segura porque yo sé a lo que me voy a enfrentar.
Y mi primera experiencia, recuerdo que fue cuando el Señor me dijo, mira a tu derecha. Y cuando abro mis ojos y miro a la derecha, alcanzo a ver un dedo de un pie. Pero ese dedo del pie era más grande que el pie mío. Y empiezo a temblar. Y Dios me dice, es que a tu lado está tu ángel. Y automáticamente, hermano, llego al otro día a la cruzada. Creo que fue el día en que más brujos se convirtieron, más satanistas se convirtieron. Hombres que hacían tatuajes venían con los sacos, con las máquinas de hacer tatuajes. Porque el peso espiritual no depende, hermano, de tu capacidad, sino del respaldo que tú tienes con Dios. Muchas veces te vas a sentir pequeño, pero si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y a su nombre. Así que yo entiendo, hermano, lo que dice la Biblia. Entiendo que el Señor está dejando un principio. Conoce tu estatura. La victoria de Goliat consistía en que David sabía cuál era su estatura. Hay batallas que has perdido porque tú no sabes cuál es tu estatura. Hay batallas que no has podido ganar porque no sabes cuál es tu estatura. La estatura va más allá de lo que imaginamos. En la palabra del Señor, cuando se habla del gadareno, dice la Biblia, cuando se habla del gadareno, que no había llegado nadie lo suficientemente fuerte para atarle, que todo el que le intentaba atar, él rompía las cadenas, él rompía los grillos y quedaba libre. Y luego hay un versículo donde dice, porque no había aparecido nadie lo suficientemente fuerte. ¿Sabe qué estaba diciendo? Que el gadareno no había sido libre porque no había llegado alguien con la estatura espiritual suficiente para echar fuera la legión que operaba en él. Hay veces que llegamos a nuestra casa y sabemos que hay cosas que están operando, pero como no conocemos nuestra estatura, ay, yo no puedo. Déjame buscar una hermanita que venga a echarle aceite a la casa. Déjame buscar una hermanita que venga a orar. Déjame buscar un líder que venga a orar. Déjame buscar a alguien que Dios oiga. Déjame buscar a alguien que tenga alguno de los 5 ministerios, alguno de los dones, alguna de las palabras. Esa gente que habla en lengua y se estremece la tarima. Necesito de esa gente que venga a mi casa. Yo he venido a decirte no. Muchas veces te vas a sentir que no eres parte del campamento como David. Pero cuando tú conoces tu estatura, tú puedes decirle a Goliat, no me importa lo que tú aparentes ser, más grande es el que está conmigo. Yo no vengo a ti en mi fuerza, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Mi respaldo es mi estatura, mi respaldo es mi estatura, y eso garantizará tu victoria. Dígale al que está a su lado, usted es sacerdote. Dígale al que está a su lado, usted es sacerdote. Primera de Samuel 14:19 dice, y sucedió que mientras Saúl hablaba con el sacerdote, el alboroto en el campamento de los filisteos continuaba y aumentaba. Entonces Saúl le dijo al sacerdote, retira tu mano. Este pasaje, cada vez que lo leo, me llena de temor. Porque usted sabe que Jonatán pues había ido, de pronto había un problema, había una batalla en el campamento de los filisteos. Saúl estaba, hermano, un poco tenso, se sentía un alboroto, había una guerra, había una batalla. Yo no sé cuántas veces usted ha podido percibir en el espíritu cuando hay batalla y usted puede sentir el trote del caballo, el roce de las espadas, el alboroto de las tinieblas. Y Saúl estaba preocupado, y ahí es cuando llama a un sacerdote y le dice al sacerdote, trae el arca, vamos a mover el mundo espiritual. Y llama a Ahías. Ahías es sobrino de Icabod. Icabod es el que nace sin gloria. Y me llama la atención que el sacerdote es el que mueve el mundo espiritual. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Pocos. Todos somos reyes y sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? La función de un sacerdote es mover el mundo espiritual. Y llaman a Ahías, sobrino de Icabod. Icabod es sin gloria, nieto, hermano, de Elí. Y cuando traen el arca, y ahí está Ahías orando, Saúl, que no tenía discernimiento, se da cuenta que algo había mal en aquel sacerdote y le dice, esta versión dice retira tu mano, pero leí una hace tiempo que decía quita la mano, quita la mano. Si Saúl hubiera sido cubano, yo creo que hasta le da, quita la mano. Pero usted se imagina que alguien que supuestamente mueve el mundo espiritual, cuando se mete en el mundo espiritual, lejos de provocar victoria, provoca caos. Tan pronto Ahías quita la mano, hermano, hay victoria.
porque era sacerdote de título, pero no tenía estatura sacerdotal. Podía llevar traje, podía llevar cinto, podía llevar santidad Jehová, podía llevar, hermano, su sombrero, podía tener, hermano, el urín, el tumín, podía tener el pectoral, pero no tenía estatura para mover el mundo espiritual. ¿Sabe qué nos ha pasado? Que hemos tratado de espiritualizar lo natural y de naturalizar lo espiritual, y hemos querido mover el mundo espiritual con las fuerzas humanas, y hemos querido que el mundo espiritual responda a la fuerza humana. Muchas veces creemos que en la fuerza de un grito está el poder. Estamos naturalizando lo espiritual, cuando Jesús solo decía: ¿cómo quieres? Se te sea hecho. Sé libre. ¿Qué quieres? Sé sano. ¿Qué andas buscando? Señor, quiero ver. Ve. Señor, ¿qué andas buscando? Ni le preguntaban, algunos a sus pies recibían, porque no podemos naturalizar lo espiritual y no podemos espiritualizar lo natural. Así que este hombre llevaba traje, tenía título, pero la verdad es que no podía mover el mundo espiritual porque no tenía estatura. Pregúntenmele al que está a su lado: ¿cuánto mides en lo espiritual? En lo físico no, para no avergonzar a nadie, hermano, ni yo quiero decir la mía, pero pregúntenle al que está a su lado: ¿cuánto mides en lo espiritual? Pastora, ¿cómo sé eso? Porque las aguas espirituales se mueven cuando tú pones la mano. ¿Usted se imagina qué terrible que le digan a un sacerdote: quita la mano? Chico, tú pones la mano y echas a perder la cosa. Quita la mano. Si quitas la mano, hermano, quitó la mano el sacerdote y hubo victoria, porque en el mundo espiritual no se puede imponer la fuerza humana, y Ahías quería imponer su fuerza, imponer su traje, imponer su, perdón, voy a hablar hipotéticamente, su título, imponer su ministerio, imponer su don, pero no funcionaba el mundo espiritual de esa manera. Cuando él se quita y el arca cumple su propósito, la presencia empieza a fluir, hay victoria en el campamento. Mientras tú uses la fuerza para mover el mundo espiritual, nada va a pasar. Cuando tú le digas al mundo espiritual, a la presencia del Señor: muévete con libertad, aún tus enemigos en medio de su alboroto serán confundidos y muertos por el poder de Dios. Serán confundidos y muertos por el poder de Dios. Necesitamos crecer en estatura. Necesitamos crecer en estatura. Hermano, no estatura física. Yo estoy bien con mi 1.50. Tu estatura espiritual. Tu estatura espiritual. Y mire qué hermoso, porque dice el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 13. Y usted conoce el pasaje. Ahí están, hermanos, los hijos de Sebas, y llegan ellos y quieren, hermano, empezar a echar fuera un demonio. Diga conmigo: tenían la teoría. Ayúdeme a predicar, no oigo a los de atrás. Diga conmigo: tenían teoría. Diga conmigo: tenían la fórmula. Ellos sabían que la fórmula era en el nombre de Jesús. Tenían la fórmula. Habían escuchado al maestro, a Pablo, y querían imitar lo que Pablo hacía, pero algo no funcionaba. No tenían peso. La fórmula sin peso no funciona. El concepto sin peso no funciona. El evangelio no significa cuánto tú sabes, sino cuánto eres capaz de hacer con lo poco que sabes. Dígale al que está a tu lado: no te sientas mal si sabes poco. Dígale a alguien: no te sientas mal si sabes poco. Yo un día puse a David a tumbar los muros de Jericó 45 minutos. Y cuando terminó, mi esposa estaba joven: ven acá, niña, ¿quién tumbó los muros de Jericó? Papi, ¿cómo me vas a preguntar? Claro que yo sé. Es que mira, allá arriba dijiste que fue David. ¡Oh! No puede ser. Y el pueblo me gritó: sí. ¿Cuántas veces metí a Noé, hermano? Saqué a Noé del arca, metí a Lot en el arca, metí a Noé en Sodoma y Gomorra. Quizás usted no conoce eso. Recuerdo que un día confundí a Ananías y Zafira con Aquila y Priscila y maté a Aquila y a Priscila muertos. A usted no le pasa, a mí sí. Me falta. Pero ¿sabe qué he entendido? Que el mundo espiritual no es cuánto yo sé, sino cuánto soy capaz de hacer con lo poco que sé. Así que no tengas en poco lo que sabes. Aprende a ponerle peso a lo que sabes. Aprende a ponerle peso a lo que sabes. Aprende a ponerle peso a lo que sabes.
peso es respaldo. Y me llama la atención que en el mundo espiritual a Pablo lo conocían. Cuando dicen, el espíritu inmundo le dice, yo sé quién es Pablo. Yo sé quién es Pablo. El peso espiritual del apóstol era tan grande que el mundo espiritual reconocía su nombre. Hermano, reconocía su nombre. Reconocían el peso de Pablo. Reconocían a Jesús. Conocemos a Jesús. Pero ¿y ustedes quién son? El mundo espiritual muchas veces se para y dice, ¿y estos que gritan? ¿Quiénes son? Dígale al que está a tu lado, andas con peso. De más. No, yo no hablo del físico. Dígale a alguien, andas con peso. Andas con peso. Ay, por favor, yo no sé a quién le vine a predicar, rápido que tengo que ministrar. Y aunque me dijeron 50, no me quitaron el reloj. Dígale a alguien, andas con peso. Andas con peso para poder decir en el nombre de Jesús. Ellos decían en el nombre de Jesús, pero no funcionaba. Porque el nombre necesita peso. Y el peso te hace legal en el mundo espiritual. Y la legalidad en el mundo espiritual es respaldo celestial. Hay gente que ha quedado en vergüenza porque ha querido mover el mundo espiritual por teoría y sin peso. Y no lo digo yo. ¿Sabe quién lo dice? El mismo apóstol Pablo. Cuando en 1 Corintios 2:3 dice de esta manera, y si el del piano sube, dice de esta manera: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Diga conmigo fórmulas. Diga conmigo fórmulas. Pablo le estaba diciendo, no vine a ustedes con fórmulas, no vine a ustedes con un lenguaje que pudiera dejarlos pero sin entender nada. Pude venirles a hablar de cualquier tipo de discursos de los que quizás en algún momento di, pero yo no quería venir a ustedes con fórmulas. No sé cuántos. Hay aquí algunos pastores, ministros, líderes de alguna iglesia que me levanten la mano. No podemos subir al altar con fórmula. No podemos tomar las calles con fórmulas. No podemos predicar el evangelio con fórmulas. No podemos subirnos a la guagua con... Aquí le dicen guagua, no. ¿Cómo le dicen? Bus. No podemos subir al bus con fórmulas. Necesitamos empezar a predicar con demostración del Espíritu y del poder. No una fe fundada en sabiduría, sino una fe fundada en el poder de Dios y a su nombre. Lo traduzco: no prediquemos un evangelio fundado en fórmulas, en conceptos, en ideologías humanas, en remas, hechos, doctrina. Fundemos una fe en el poder sobrenatural de Dios, que cuando la gente se enfrente a un brujo y el brujo le diga, mi vara se vuelve serpiente, nosotros podamos decir, y la mía devorará las tuyas, porque hay poder y respaldo en el nombre de Jesús. Moisés sabía. ¿Y el del piano? Me tiene preocupado el del piano. Pónganle tercera porque el reloj no para. Mire, cuando Moisés va a llegar a Egipto, Moisés le dice a Dios, yo conozco Egipto, yo crecí en Egipto, yo sé lo que es Egipto, no me mandes en tu nombre. Yo creo en tu nombre, pero para ellos tu nombre no será suficiente. ¿Cómo les voy a demostrar que tienes en tu mano? Una vara. Ahí está todo. ¿Hay alguien aquí que tenga una mano? Ahí está todo. Ya Dios te dio todo lo que necesitas para demostrar el poder de Dios. ¿Cómo? En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarían. ¿Sabe qué estaba diciendo? Hermanos, necesitamos crecer en peso. Peso es respaldo. Peso es que tu palabra en el mundo espiritual genere golpes. Peso es que en el mundo espiritual tu palabra genere golpes. Yo puedo asegurarle a usted que en Israel había gente que cantaba mejor que David. Yo estoy segura que en Israel había gente que cantaba mejor que David,
que fue a las mejores escuelas, que tocaba el arpa quizás con las manos y con los pies. Pero David tenía algo que hacía que su arpa sonara diferente: peso espiritual. Cuando David tocaba, los demonios tenían que dejar de atormentar, tenían que abandonar el cuarto, no podían estar. Entonces no está en la calidez o en la belleza de una voz, no está en lo rítmico, no está en la calidad musical, está en que necesitamos que se levante una generación que entienda que no necesitamos tanto traje sacerdotal, sino realmente entender lo que es el sacerdocio y mover el mundo espiritual y decirle al Señor: necesito peso. Quiero, como Daniel, que cuando vengas a medirme, yo no esté falto. Quiero que cuando vengas a medir a los que adoran, no estemos falto. Quiero que cuando me enfrente a alguien de las tinieblas, no esté falto. Un día le dije a Dios, llorando, y lo prediqué en mi iglesia: no estamos listos para un avivamiento que pedimos. No estamos listos para que los brujos lleguen a confrontarnos. No estamos listos, hermanos, para enfrentarnos a aquellos sacerdotes que se presentó Moisés y que se convirtieron en opositores. ¿Qué tú haces? Las plagas, yo las imito. Necesitamos señales que le diga al mundo: nuestro Dios no es una teoría, nuestro Dios no es una ideología, nuestro Dios no es un manuscrito sin vida. Mi Dios es real, y para eso mi fe debe de estar fundada en el poder de Dios y no en un concepto ideológico dentro de mi mente. Yo creo en un Dios que está vivo, el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de los siglos por los siglos. Yo creo en aquel que vino, en el que viene, en el que va a venir. Ahora, hermanos amados, ¿quién es el que era? El Padre. El que ha de venir, el Hijo. Y el que es, sin relación con el Espíritu Santo, no hay peso. Porque a veces estamos tan pendientes al que va a venir, que tenemos nuestra vista tan lejos, que se nos pasa el tiempo de nuestra visitación. Sin Espíritu Santo no hay peso. El peso que había sobre Pablo era el Espíritu de Dios. El peso que había sobre los apóstoles era el Espíritu de Dios. El peso que había sobre la iglesia primitiva era el Espíritu de Dios. El peso que había sobre Jesús era el Espíritu de Dios. Cuando Jesús caminaba, no eran sus pasos lo que resonaba, era su peso espiritual lo que hacía que la tierra temblara y que la gente supiera a quién venir, a dónde